Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos para hablar, para informarles, para opinarles, para enmarcarles lo que es noticia en España y en el mundo, con dos principios: el rigor y la valentía, y en un ambiente general que se tiene que caracterizar, de otro modo no entendemos los medios de comunicación, por la libertad de expresión de los que por aquí comparecen. Hoy, y hace mucho tiempo que no lo hacemos, tal vez porque el interés general después del Brexit por el Reino Unido haya decaído un poco en los medios de comunicación españoles, en fin, no sé muy bien por qué, pero queremos hablar del Reino Unido porque están pasando cosas muy importantes, y algunas de ellas se nos escapan desapercibidos. Y es por eso que hemos invitado al profesor Paul Gordon, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, y que es especialista en la política del Reino Unido, que nos acompañe y que nos ilustre. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Paul, por atender nuestra llamada. Te lo agradezco. Buenas tardes, Javier. Un placer. Vamos a ver. Empecemos por Starmer, que está en Washington hoy. El primer ministro británico llegó al poder diciendo: oiga, esto que han hecho los conservadores de este campo de refugiados en Ruanda, esto me parece fatal, lo vamos a cerrar de inmediato. Bueno, y unos meses después, muy pocos meses después, hemos visto que a escondidas prácticamente, con unas escalerillas que no permiten ver a las personas que son embarcadas por la noche en aviones, está haciendo Starmer lo mismo que hace Trump: expulsar inmigrantes ilegales del Reino Unido en unas cantidades que no se conocen, pero estamos hablando de 1.500 personas por semana. Ya, pero aún así el nivel de peticiones de asilo está a niveles nunca vistos. Estamos en cerca de 109.000 peticiones al año, una subida enorme en un año, me parece que el 25% de subida. Entonces, eso tiene consecuencias políticas. Y después del Brexit, como has dicho, Javier, pues también en mi país la gente pensaba, pues mira, el partido de Nigel Farage pues ya no nos sirve, ¿no? Porque la gente tenía mucha preocupación por el tema de la inmigración en general y sobre todo la inmigración ilegal. Entonces, después del Brexit, la inmigración ilegal pues se ha disparado y la gente está como muy enfadado, alarmado, que el Brexit, que nos decían que iba a solucionar el problema de la inmigración, pues no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y lo que ha hecho es disparar los niveles de la inmigración ilegal de los países en subdesarrollo, y lo que era la inmigración de países del continente europeo, pues eso lo ha prohibido, y en cambio tenemos unos niveles de inmigración ilegal pues por las nubes, como nunca visto. Entonces lo han gestionado muy mal los dos partidos mayoritarios, los dos más grandes, los laboristas y los conservadores. Sí, sí. Son tal para cual. Sí, sí. Bueno, e incluso que en términos de política se empieza a hablar en el Reino Unido de que lo que hay que hacer es devolverle inmigrantes ilegales a Francia, porque están muy enfadados con que Francia sea el trampolín que permite a los ilegales llegar a territorio británico. Y los hay también muy enfadados que dicen que hay que abandonar el Tribunal de los Derechos Humanos, porque ahí protegen a todos estos y no nos conviene que lo que diga el Tribunal de Derechos Humanos continúe pues influyendo en las decisiones de los jueces y de las autoridades británicas. Sí, tienes razón. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo no es parte de la Unión Europea. La estructura comunitaria es una institución aparte que forma parte del Consejo Europeo, que es distinto y previo a la Unión Europea. Entonces, el Reino Unido sigue siendo socio y miembro del Consejo de Europa. Entonces, está sujeto a todas las decisiones de los jueces de ese organismo internacional.
Y está saliendo en los periódicos estos días historias relacionadas con las decisiones de esa corte, manteniendo en el país a inmigrantes ilegales de Albania y otros países cuando realmente son inmigrantes ilegales. Y cualquier excusa parece ser, por lo que leo en la prensa, es válida, ¿no? Entonces la gente se está hartando de ese buenismo, ¿no? Para llamarlo así, de instituciones como ese tribunal que has mencionado. La gente se está hartando, sí, 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 la gente se está hartando de que tengan consideraciones buenistas los tribunales de justicia hacia eso los es. que han reclamado asilo y aún no se lo han dado, Y o a los que... perdona que te interrumpo, Javier, pero Sí, se me viene a la mente lo que pasó en el verano pasado en Southport, las tres niñas que estaban en una clase, un taller de baile, y entró un chico de origen ruandés, de padres ruandeses, aunque él tenía la nacionalidad británica, pues sí, las mató, y ese asunto, entre otros tantos, pues ha revivido el tema de la inmigración y que la gente no está conforme con que cualquiera puede llegar en el país de manera ilegal, claro. sí, Es sí. un gran problema y el Brexit no lo ha solucionado para nada, para nada. El Brexit no lo ha solucionado. Los ciudadanos se dan cuenta que los conservadores, cuando estaban en Les el tomaron poder, el pelo. tampoco les tomaron el pelo y no actuaron y no han sido la solución al problema, más bien han sido el tapón por el que fluían las incoherencias que a la larga pues, generan ese descontento. Ahora, vamos a ver, Sí. profesor Gordon, yo no me podía imaginar que esto en términos políticos pudiera significar en ningún caso el resurgimiento del Sí. Reform UK, que es la formación de Nigel Farage, y que aparece, ahora vamos a ver las encuestas, pero la última, la que nosotros hemos considerado la última, en febrero, es una media de encuestas. La última de la que disponemos sitúa a los laboristas empatados con Reform UK y bastante por delante de los conservadores. ¿Cómo se explica todo eso? Sí, pues es por eso, es por el tema de la migración ilegal que está disparado, el nivel de asilo político, los inmigrantes, pues la gente está enfadada porque les están poniendo en hoteles de 4 estrellas, y eso es lo que estoy oyendo, lo que veo en los periódicos, y no saben dónde ponerles. Y también la gestión del Partido Laborista en esos 7 u 8 meses que ha estado en el poder no ha sido buena, ha sido pésima, porque no gestionaron bien todo el asunto del ataque en el colegio en el verano en el norte de Inglaterra, donde murieron 3 niñas pequeñas. No lo gestionaron bien, lo gestionaron de una manera muy insensata porque la gente estaba muy indignada, ¿no? Con esos ataques que estaban pasando, y también cortaron las ayudas para la calefacción en el invierno a los pensionistas, a muchos millones de pensionistas modestos, de rentas modestas, les cortaron las ayudas públicas, y han subido las cuotas de cotización a la seguridad social porque dicen que, como está diciendo Elon Musk estos días, que no hay dinero, que hay un déficit y hay que rebajar el déficit, y van subiendo por donde pueden la recaudación. La verdad es que la gestión desde el mes de julio pasado del gobierno laborista no ha sido buena, y eso también influye, también con el tema de la inmigración ilegal. Sí, sí, nos quedamos boquiabiertos de cómo estará el ambiente en la sociedad británica como para que hayan perdonado al líder ahora de Reform UK, a Farage, porque Sí, este, pues en fin, entró de casualidad en la Cámara y se le daba por sepultado, ¿te acordarás? sí. Pues no, no, no. La política, una semana en la política, como dijo Harold Wilson, es un periodo muy largo. Puede pasar muchas cosas en una semana. Y Sí, en sí. estos 6, 7 meses desde las elecciones generales pasadas en julio, pues mira,
y Starmer está en Washington en estos momentos entrevistándose con Trump a ver si él puede lograr lo que Macron, por lo que parece ser, que no ha logrado, ¿no? Con Ucrania, con una seguridad estadounidense para un futuro acuerdo de paz y para que las tasas comerciales que han puesto en Trump o lo va a poner en la Unión Europea, los británicos quieren eh, que no se les caiga a ellos también, ¿no? Después del Brexit. Vamos a ver si Vamos a tiene ver. éxito. Sí. Paul Gordon, te agradezco muchísimo tu Un participación en el placer, programa Javier. y tus explicaciones. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, un placer. Bueno, Adiós. vamos a recorrer el mundo deprisita. Trump ha hecho cosas interesantes. Trump es la principal amenaza del dictador de Venezuela, de Maduro. Por ejemplo, ha cancelado las licencias para que las empresas norteamericanas puedan comprar petróleo venezolano. Así es que ya esto se acabó. Esto es un duro golpe porque Estados Unidos era, gracias a la administración de Biden, uno de los grandes compradores del petróleo venezolano. Y también, vamos a ver, otro de los logros anunciados por Trump se va cumpliendo, porque resulta que han detenido ya a unos 20.000 ilegales en todo Estados Unidos si esto es, digamos, el margen de cumplir con lo anunciado en la campaña electoral, otro de los cumplimientos también va a ser que las personas trans que trabajaban en las Fuerzas Armadas estadounidenses han sido ya expulsadas de las mismas. ¿Y del conflicto de Ucrania qué? Bueno, pues del conflicto de Ucrania tenemos que contarles, por un lado, que Zelensky, el presidente ucraniano, ha pedido garantías a Washington de los avances que parece que van produciéndose en las reuniones de estadounidenses y rusos, de las cuales está excluido. Y por otro lado, les tengo que contar que, bueno, si alguien se hacía ilusiones de que iba a ser rápido y fácil el acuerdo entre Trump y Putin, pues que despierten ya, porque así lo ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Petrov. Este hombre lo que dice es, miren, olvídense de un acuerdo fácil y rápido, aquí hay enormes dificultades y, por supuesto, olvídense de que los rusos demos concesiones. Ha explicitado que los territorios que han invadido los rusos en Ucrania se consideran ya parte integral de Rusia protegida por su constitución, con lo cual olvídense de que los retornen a Ucrania. Nos referimos al Donetsk, al Lugansk, a Zaporilla, a Kharkov, a Gerson, a Odessa, a Dnipropetrovsk o a Mykolaiv. Eso por no hablar de la península de Crimea, que eso ya fue anexionado en una incursión anterior. Así es que la verdad es que el optimismo aquí no cabe, francamente. Y hay que hablar también de lo que está pasando en Austria, porque a mí me da la sensación de que es un anticipo de lo que pueda pasar en Alemania. En Austria, después de 151 días de negociaciones dificilísimas, etcétera, 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 pues resulta que han llegado a un acuerdo y va a haber un gobierno que va a dejar fuera en cordón sanitario a la formación FPÖ, que fue la que ganó las elecciones. Es que esto es de salir en los libros de ciencia democrática moderna. Conservadores, socialdemócratas y liberales han decidido formar gobierno y dejar fuera al Partido de la Libertad, al FPÖ, que fue el que votaron más los austriacos el día 29 de septiembre, el día de las elecciones. Y esto me temo que, o parecido a esto, pueda ocurrir en Alemania con la victoria de Friedrich Merz, que pudiera dejar fuera del gobierno, no a quien ganó las elecciones, pero a quien quedó en segundo lugar. Alternativa por Alemania. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora ya estamos en España y a lo que les cuente pues es de ámbito nacional y por lo tanto las otras cosas las tenemos que saber, pero estas es una exigencia que las conozcamos. Resulta, algunos se acordarán, les informábamos de la muerte de 2 turistas británicos en un pueblo
de Murcia que se llama el Algar, en la autovía del Mar Menor, cerca del Mar Menor. Por tanto, estos turistas fallecieron porque se les vino encima una embarcación de goma que viajaba en un remolque en otro vehículo. Voló, les cayó encima, tuvieron un accidente y fallecieron. Bueno, pues la investigación a partir de, bueno, ¿y esta embarcación de goma para qué sirve, de quién es? En fin, nuestras fuerzas de seguridad, que son muy concienzudas, todo este accidente ha servido para desarticular una red de tráfico de personas que operaba en Murcia, que operaba en las playas de Murcia y que las metía en España de manera pues ilegal, completamente ilegal, por cierto. Bueno, y de eso vamos a ir al episodio que más me gusta del programa, que es el de la droga, porque estamos en que yo debo convencerles a ustedes de que ustedes exijan al partido al que votan que tome cartas en este asunto, porque de no hacerlo, España o parte de España puede convertirse, si no lo es ya, en un territorio en el que las bandas campan por sus respetos y mandan más que la autoridad, que los jueces, que los fiscales y que las fuerzas del orden. Bueno, yo lo único que puedo hacer es ir aportándoles documentos ciertos, pongo la mano en el fuego, que además ustedes pueden ver y que acreditan que este es el país más dulce del mundo para los narcotraficantes, sean extranjeros o nacionales, da igual. Nos vamos a empezar nuestro recorrido hoy en el puerto de Algeciras, una de las más grandes vías de entrada del narco que procede de América Latina, de Iberoamérica. Muy bien. En un contenedor que venía de Ecuador y que no traía precisamente piñas, resulta que viajaban 50 kilitos de cocaína. Han sido pues intervenidas, como digo, en el puerto de Algeciras. Y del puerto de Algeciras a otra tradicional entrada, que es el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. En el aeropuerto de Madrid resulta que han detenido a dos tipos porque traían bolsas de avena y bolsas de chocolate, traían nada más y nada menos que 111 kilos de cocaína, que es mucho traer. Esto valdría en el mercado pues más de 1,5 millones de euros. Y bueno, pues los han interceptado y bueno, pues hemos visto todos cómo estas entradas, esto es diario, esto supone un desgaste bestial y seguramente esto va a continuar siendo de esta manera en la medida en que pues, las penas aquí son muy flojas. Y las redes de narco dicen, bueno, vamos a ver, penas flojas, no es difícil sobrevivir en las cárceles españolas, bueno, me voy allí y tal, y además luego, cuando mi organización va a estar allí, si me detienen a mí me van a proteger, me van a ayudar, no son leyes muy duras, las condenas son flojillas, oye, y entonces pues ya, chico, ya me espabilaré allí, me interesa, me compensa, me rinde, como dicen ahora los jóvenes, me rinde, y por eso actúan aquí. Buen clima, tal, no sé qué. Bien. Y ahora dejamos la droga de lado, tengo una enorme satisfacción porque está mordiendo el polvo en Europa. Les hablo de Teresa Rivera, aquella señora que parecía que se desayunaba vinagre, era muy malcarada y tal, y que era era el apóstol de la transición energética y de no sé cuántas las cosas verdes y de la Agenda 2030, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pues ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea y se tiene que comer cada sapo atómico. El primero de todos, oiga, tiene que defender usted la energía nuclear. ¿Mande? Dice, sí, en Europa es una energía verde. Ah, bueno, clubs. Y el segundo, bueno, ahora están aprobando en Europa lo que llaman el Pacto Industrial Limpio, que suena como a ecologista, esta le debe sentar fenomenal. No crean, porque en la Unión Europea está en pleno viraje. No se atreven a declarar cuál es el objetivo de la nave europea, pero mira, resulta que en el Pacto Industrial Limpio el 80% de las empresas ya se han librado de los informes de sostenibilidad. Y como le toca a ella presentarlo, pues ha tenido que pasarlo ligeramente mal, deduzco yo, porque, hombre, en fin, esto es lo contrario de lo que ella y los suyos han defendido en el gobierno de España durante tantos los años.
Bueno, dejamos a Teresa Rivera, que lleva la penitencia en forma de bandera europea, y vamos a establecer conexión con don Germán Tertsch, que es eurodiputado de Vox y además buen amigo. Germán, me gustaría que pudiéramos... ¿Qué tal? Me gustaría que pudiéramos comentar lo que ha pasado en Austria, esto de dejar fuera el cordón sanitario a lo bestia, dejar fuera al que ha ganado las elecciones, ya es que no se me ocurre más. Y si tú crees que esto es el entremés de lo que va a pasar en Alemania. Por supuesto, es la tendencia general. En Austria lo que ha pasado es que han forzado, primero sabotearon las negociaciones entre el Partido de la Libertad, el FPÖ y el Partido Popular, por orden de Berlín y por orden de Bruselas, es decir, von der Leyen y Weber y Merz. No querían, antes de las elecciones alemanas, no querían, por supuesto, un acuerdo que se produjera en Viena, un acuerdo entre esos dos partidos. Eso lo sabotearon y después dijeron que ni antes ni después. Y entonces han impedido ese acuerdo para que no llegara el FPÖ al gobierno con la Cancillería, y han hecho lo que habían intentado durante 3 meses, que estuvieron negociando y que no consiguieron ningún acuerdo, porque no hay acuerdo posible, porque tienen unos programas contradictorios y porque no van a poder gobernar, pero les han impuesto un gobierno tripartito de perdedores entre los socialistas, los populares y los neos, que son una especie de ciudadanos, una especie de cosa así liberal izquierdista, y con esos el presidente de la República, Alexander von der Bellen, que es un verde que se ha ido radicalizando con la edad y ahora ya octogenario, realmente es un auténtico radical. A él, que al principio se saltó la Constitución también, negándole el encargo de formar gobierno al más votado. En fin, que han pasado muchísimas cosas, como están pasando en muchos otros países. Ahora estamos viendo lo de Rumanía, ¿no? Pero vamos, lo de Austria va a ser un gobierno para nada. Yo creo que un poquito también como el alemán, ¿eh? El alemán va a tener un recorrido también bastante corto en mi opinión. Yo creo que el anterior, que fue el fracaso absoluto de la República, de la historia de la República Federal Alemana, duró 3 años y tuvo que tirar la toalla Olaf Scholz, porque los partidos que estaban dentro, el liberal, el pequeño liberal, pero también los verdes, veían que cada día que pasaban juntos sus fuerzas iban mermando, y eran 3 que estaban jibarizándose en la convivencia. Va a pasar lo mismo con los socialdemócratas, con el Merz, porque realmente no tienen un programa juntos que hacer, no tienen soluciones para nada de lo que pasa en este momento en Alemania. Y lo mismo digo de Austria. Estos 3, el tripartito ridículo que se ha formado, no pudieron en su día hacer un mínimo programa, no tienen programa, simplemente es un gobierno postizo. Es un gobierno postizo para que no gobierne el FPÖ. Y eso va a durar pues lo que pueda. Desde luego cada vez que hay ahora ya los sondeos de opinión, pues el FPÖ va subiendo. Ellos apuestan porque la gente que vota por una solución se resigne y diga: no hay solución porque siempre van a gobernar los mismos, votemos a quien votemos, van a gobernar los mismos, pues vamos a votar al menos malo de los que pueden gobernar y no votamos a unos que no van a dejarles gobernar jamás. Bueno, pero no, esa es una forma de pensar, pero la otra es que van a ir hacia la mayoría absoluta y se van a acercar a la mayoría absoluta el FPÖ, y lo mismo va a pasar en otros países. La República Checa tiene elecciones muy pronto. Pero ya estamos viendo que están anulando elecciones también, porque dicen que por delitos de odio, y de repente ahí le encuentran a unos escoltas, les encuentran unas relaciones extrañas, y a otro le encuentran que tiene unos antecedentes penales, y otro ha sido un ex mercenario. Bueno, pues como en el mundo de los escoltas y mucho más en los Balcanes y en el este de Europa, pues hay muchos que no vienen realmente, que no vienen del Colegio del Pilar, ni vienen de ninguna
colegio, ni de los colegios confesionales, ni de la universidad, sino que vienen de otro tipo de vida. Pero bueno, como digo, todos son excusas. Bruselas está calladita ante las tropelías que se están cometiendo en Rumanía, y desde luego lo que estamos viendo es que en Europa ya no se respetan los principios mínimos de la democracia. Tienen mil excusas ahora para intervenir en todas partes, las injerencias en Bucarest, las injerencias en Budapest. Ahora se ha sabido que también, aparte de Bruselas y de Berlín, los que han intervenido masivamente para derrocar directamente en la campaña electoral anterior del año pasado fue al Partido Conservador en Polonia, los que pusieron a Tusk del Partido Popular, que gobierna con la izquierda y está violando la Constitución también permanentemente, y que tiene está con un programa absolutamente izquierdista, globalista, etcétera, etcétera. Pues también lo pusieron masivamente intervenidos por unas injerencias obscenas de Estados Unidos, organizando manifestaciones en favor del aborto, las feministas, los periódicos financiados, las subvenciones a Gazeta Wyborcza, el periódico principal, que era el látigo contra el gobierno. En fin, es todo está en lo mismo. La degradación de las democracias dentro de la Unión Europea es tan veloz que hay muchos problemas para entender, y lo dijo J.D. Vance, dijo, hombre, vamos a compartir una seguridad si compartimos valores, pero si estáis metiendo en la cárcel, como el señor Starmer está metiendo en la cárcel a la gente por rezar delante de una clínica, o por manifestarse a favor de un control de las fronteras, o por quejarse de que hay muchísima violencia criminal por parte de inmigrantes ilegales, que todo eso de repente te lleve a la cárcel, y que saquen además a delincuentes reales condenados de la cárcel para hacer sitio a gente que llevan por delitos de opinión, como está pasando en el Reino Unido. Pues estamos ante unas situaciones realmente alarmantes que hacen agua por todos lados y no hay credibilidad. Desde luego el régimen de Putin es una dictadura criminal, es una oligarquía monstruosa que mata a los propios rusos, mata a los vecinos, amenaza e invade. Y sus crímenes en Ucrania son tremendos y bestiales, y es un peligro Rusia con Putin, y lo va a ser mientras exista ese régimen. Pero lo que nosotros que teníamos aquí, esa autoridad moral que supuestamente tenía toda Europa, con sus democracias impecables e impolutas, resulta que no, que estamos metidos en un lodazal donde esas élites y esa mayoría menguante de populares, socialistas, comunistas y verdes, margina a los partidos que están creciendo, nos quita los cargos y los puestos en los parlamentos, nos ignora, y desde luego cuando no le gustan unos resultados resulta que los anulan. Y algún comisario dice que los anularon en Rumanía y que si los tienen que anular en otro sitio, pues que los anularán también. En ese sentido estamos en una situación en la cual jamás pensamos que íbamos a estar. Es una situación, como digo, interesantísima. Germán Tertsch, te agradezco mucho tu intervención en el programa, y tus participaciones, tus ideas nos llegan y las compartimos. No te creas que no. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo. Adiós. Gracias, igualmente. Nos vamos a ir a publicidad. Luego empezaremos la mesa de análisis político, pero antes permitidme que os recuerde que la mejor manera de extender vuestras ideas, lo que queréis que cambie en este país, lo que sea, eso que compartís con nosotros, pues si queréis que eso cale, y que cale deprisa en la población para que actúe sabiendo eso en las elecciones cuando las haya, pues iréis más deprisa si confiáis en un medio de comunicación, si ayudáis a que sea más fuerte. ¿Y eso cómo se hace? Muy fácil. Tenéis que haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión.
Tan fácil como llamar al 91 616 2464 y en 5 minutos pues ya lo tenéis hecho. Por cierto, tengo que contaros que el gato tiene previsto, el gato al agua, claro está, la tribu que comanda José Javier Esparza, tienen previsto un gato en Boadilla del Monte el próximo 6 de marzo. Y la tertulia referente de la televisión en España, El gato al agua, se va para Boadilla del Monte, una histórica ciudad, un municipio de la Comunidad de Madrid conocido por su encanto, su cultura y su vibrante vida social. Lo más importante es que nosotros queremos que seáis parte de esa experiencia única que es vivir un gato. Repito, jueves 6 de marzo. Os invitamos a que nos acompañéis y a vivir de cerca lo que pasa detrás de las cámaras y delante, por supuesto. Ahora, eso sí, las plazas son limitadas, hay que reservar plaza. ¿Y eso cómo se hace? Pues mandando un simple correo electrónico a producciontv@eltorotv.com. Ahí confirman una plaza, 2 plazas o las plazas que deseen ustedes reservar. Así es que yo no me perdería la emoción del directo y de compartir con la gente del Gato al Agua una noche que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Pues arrancamos aquí la mesa de análisis político. Les presento a mis invitados hoy, don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, expolítico y buen amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer, caballero. Venga. Don Manuel Pino, eminente jurista y, entre otras cosas, tengo que recordar que usted es vicepresidente del Club Liberal Español. Sí, señor. Entre otras cosas, por taurino. Estaba yo en la Plaza de Toros. Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo y aquí estamos. Muy bien, vamos con Donald Trump. Sorprendentemente, que era un anuncio muy esperado y tal, resulta que luego los medios de comunicación no han hecho ni caso de que dijera ayer Trump que nos imponía un 25% de aranceles, dijo, a los coches europeos y al resto de productos. Bueno, pues así ya saben cómo hacer los anuncios Donald Trump. ¿Esto significa algo? Pues ya veremos, ya veremos. Vamos a escucharle a Trump porque una de las cosas que dijo, que es bien curiosa, y no se puede estar de acuerdo con ella, es que la Unión Europea, dice, se creó para fastidiar a los Estados Unidos. La Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos, era el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy yo el presidente. Pues no, majete, no. La Constitución alemana la hicieron los norteamericanos y el propiciar que se entendieran los que habían sido combatientes en la Segunda Guerra Mundial con aquello de la comunidad del carbón y del acero también fue bendecido por Washington, auspiciado por Washington. Pero claro, para eso hay que saber algo de historia. El que está hecho una furia es Sánchez, que es a donde vamos a parar, porque dice que esto es injusto, que diga esto Trump, y anuncia él que ya debe hablar en nombre de Europa entera o algo así. Medidas proporcionales contra Estados Unidos si se aplican los aranceles. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros y no es verdad.
De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. Como ha dicho la Comisión Europea, vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Bermejo, no sé qué es peor, si lo de Trump o lo de Sánchez. Bueno, la Unión Europea es una piltrafa porque cuando vino el vicepresidente ese fantoche a decirnos que es que ya no tenemos valores, que si hemos perdido no sé qué, En eso lleva razón. y que y que la culpa de que haya habido una guerra en no sé dónde aquí al lado, perdón, pero si han sido ellos los que han estado medrando y provocando todo esto, o sea, ¿de qué me estás contando? O sea, como tenemos piltrafas en la Unión Europea para responderle a ese personaje, que probablemente él no tiene la culpa, es muy joven, no de esas cosas que ha citado usted al principio, pues él ni siquiera había nacido, ¿no? Pero hombre, dicho esto, que ponga los aranceles, que los ponga. Yo, o sea, insisto, a España, bueno, puede que le perjudique a algún empresario concreto, alguna cosa de eso, pero honestamente, si los pone es que vamos a salir ganando, porque España tiene déficit comercial con Estados Unidos. Por lo tanto, si nos pone aranceles a los productos españoles, pues el que va a salir perdiendo es él. Y es más, es que esta política arancelaria, si la implanta con todos sus socios, joder, con México, que es la frontera donde más dinero se transfiere diariamente de todo el mundo, la frontera entre México y Estados Unidos, si pone aranceles en México o con Canadá, entonces eso le va a provocar, Trump te va a provocar una inflación de caballo, o sea, te vas a ir antes de tiempo, por el inodoro. Si No estoy de acuerdo en una cosa contigo. Si nosotros tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y nos ponen aranceles a los productos que exportamos, los que pierden son los empresarios españoles que exportarán menos, que venderán menos allí. No, depende, don Xavier, porque eso es una oportunidad para ellos. Porque lo que tienen que hacer es venderle a otros mercados. Claro, y otra como si cosa, eso fuera fácil. el cambio es muy importante. Si imprime aranceles, eso lo que le puede provocar es que su moneda tenga unas consecuencias terribles. Pero eso tiene damnificados y están en España y son los Sí, que habrá exportan aceitunas de mesa o los que exportan aceite o los que exportan piezas de recambio. Eso es evidente. Aquí hay sectores que se pueden ver muy perjudicados porque le van a encarecer los productos en la entrada y también van a verse perjudicados los propios norteamericanos que le van a subir los precios. El vino, ¿no? por ejemplo. El vino, el aceite y que beban aceite de lata. Pero respecto a Europa, yo no estoy de acuerdo con Carlos, no estoy de acuerdo. Yo creo que Europa es un gran proyecto con muchos defectos que habrá que arreglar, pero es un gran proyecto que nos ha ayudado mucho, que el euro es un gran avance y que bueno, que Europa tiene que hacer deberes todavía para ser más Europa, pero hay que apostar por Europa. No seríamos sin Europa seríamos otra cosa. Yo creo que hay que apostar. He dicho que los que hay ahora son piltrafas comparados con los que crearon el proyecto de Europa. Gigantones. Bueno, como... no son gigantones, eso es lo que estoy diciendo. Que es un gran proyecto. Yo creo que eso es lo que tiene no es defectos que habrá que arreglar, pero hay que apostar por Europa. Es que hay que seguir. Somos Europa, estamos en esa situación geográfica y somos aportantes, somos socios de la Unión Europea y hay que apostar corrigiendo los defectos que evidentemente tiene, ¿no? Su burocracia, su exceso de leyes, las cosas, y luego organizar bien la defensa, ¿no? Y él no puede decir que eso es una cosa para atacar a Estados Unidos, que se inventó el Estados Unidos, cuando aquí estamos todos en la OTAN, y la OTAN, la NATO la traen ellos de la mano, y estamos todos en la NATO, que contribuiremos más o menos, pero que es un proyecto absolutamente americano, del que no pierde, parece que pierde dinero, pero no de todos los países, nosotros porque somos los menos aportantes, ¿no? Bueno, vamos a cambiar aquí de asunto porque les tengo que hablar, cómo no, de la mutualización de la deuda. No les voy a vender milongas. No se puede hablar en los términos en los que el gobierno se explica. Aquí no condonamos nada a nadie. Aquí lo cambiamos de cajón. Del cajón pequeñito de Cataluña o de Andalucía al cajón grande de la deuda de España. Correcto. Y eso se llama mutualizar. Correcto. O socializar, pero es más claro mutualizar que socializar porque también en los cajoncitos de las autonomías está socializado. Bien. Hoy bofetón, pero con la mano bien abierta, de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. La AIREF dice, hombre, esto no se puede dar 83.000 millones que dice, esto lo cuenta así María Jesús Montero, 83.
no se les pueden dar a las comunidades autónomas sin aprovechar para definirles un territorio de juego. Vale, enjuagamos la deuda, pero ustedes se comprometen a que no generan más deuda durante los próximos 5 años. En eso es en lo que pone objeción la AIREF al plan del gobierno de esto de la condonación o mutualización de la deuda. ¿Qué le hubiera gustado ver a la AIREF? Pues eso, que se concretaban programas para decir, si usted se acoge a, usted no podrá endeudarse durante. Esa es la clave de la situación. Miren, quien mejor peleó, políticamente hablando, contra la mutualización de la deuda, precisamente fue María Jesús Montero, cuando estaba al frente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. ¿Y qué es lo que decía entonces? Lo contrario de lo que dice ahora, por supuesto, pero lo argumentaba bien. Señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. O sea, ella lo que decía es que hay que reformar el modelo, si acaso, o que hay que adaptarlo a los tiempos. Y tenía toda la razón entonces y la ha perdido ahora. El tema de la financiación autonómica es un viejo debate que no se quiere abordar, o se ha abordado mal y no se ha puesto solución, y sigue habiendo un problema para definir un modelo de financiación de las autonomías. Eso está vivo y sigue vivo. Pero esto que de ahora de la condonación de la deuda, que empezó por 15.000 y ahora ha salido 17.000, en el último minuto le han puesto 2.000 y pico millones más para Cataluña, es el pago del precio de la permanencia en Moncloa de Sánchez. Esto es parte de un acuerdo. Y para disfrazar el acuerdo han hecho toda la parte tramposa que han podido, diciendo, bueno, vamos a meter a otras comunidades autónomas para que no se nos vea el plumero del todo. Y lo que vamos a trasladar la deuda de Cataluña, la trasladamos al Estado. Y el Estado ahora que le quita intereses y el Estado que pague la deuda, y todos los españoles pagaremos la deuda porque es una obligación del Estado. Y entonces ahí todas las comunidades, las que han gestionado bien, las que han gestionado mal, pues todas vamos a tener que soportar la financiación de esto para darle el favor a Cataluña, que lo están pidiendo, si no Sánchez saldrá de la Moncloa. El problema es que Sánchez, perdiendo las elecciones, ha querido gobernar a cambio de un precio que le están poniendo día a día y que traslada al contribuyente. Y esta es parte del precio. Es una vergüenza más de todo el entreguismo que tenemos con el independentismo y el proceso. ¿Por qué tiene esa deuda Cataluña? Cataluña ha tirado mucho dinero en el proceso, muchísimo dinero, en las embajadas, en desprestigiar a España, en todos los gastos, que además, como ha habido tanta malversación, hasta Sánchez, para gobernar en minoría, porque perdió las elecciones, le ha tenido que modificar hasta el Código Penal. Y meter en la ley de amnistía hasta la malversación de fondos, que el Supremo la echa al alto. Pues este es el cuadro que tenemos, una vergüenza de camino sin retorno que ya veremos dónde nos va a llevar, pero esta es una factura más del compromiso para mantener a Sánchez en la Moncloa. Que yo creo que va por mal camino. Estamos hablando del FLA, ¿no? Que es el fondo de liquidez que se le dio puntualmente, préstamos que daba financiación del Estado a las autonomías. El Estado a las autonomías en una época de emergencia o lo que fuera, ¿vale? Cuando la crisis, eso además fue Montoro el que creó ese fondo. Vale. Eso es lo que se quiere decir, bueno, venga, me olvido de ello. Pero es que no es eso lo que está detrás. Vamos a ver, claro que está Cataluña, pero ahora ¿quién gobierna en Cataluña? Illa. ¿Y qué quiere Illa y qué quiere Sánchez? Que Cataluña sea otra vez la región más rica de España, la potencia española, etcétera, etcétera, y necesita pasta. Es Illa quien está detrás de todo esto. Pero Illa es un papel secundario, que quiere satisfacer a Esquerra, que está en el mismo gobierno que Illa. Bueno, ellos la propaganda, obligo al gobierno, no sé qué, pero quien está detrás es el proyecto del PSOE y del PSC. Y el resto, si tú quitas esa deuda de ahí, porque algunos van diciendo, no, es que esa deuda es como si tenemos que pagarle la hipoteca a otro y no sé qué. No, vamos a ver. Eso, al final, señoras y señores, es decir, lo que teníamos que pagar igual, lo vamos a pagar igual. Lo que pasa es que ahora esas comunidades van a tener menos pasivo. Y como tienen menos pasivo, van a poder salir al mercado a emitir más deuda. ¿Para qué? Para lo que te he dicho hace 30 segundos. El proyecto de Cataluña de
ponerla otra vez en la vanguardia y poder revalidar sus mandatos y sus etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave, Manolo. No estoy de acuerdo. Mira, vamos. Aquí hay un pacto secreto de darle la soberanía fiscal a Cataluña para gloria de Sánchez. Secreto porque no conocemos los términos del acuerdo. Y eso lo ha firmado con Esquerra Republicana para darle el poder a ella. Ese pacto de soberanía fiscal, rompiendo la igualdad de los territorios y la solidaridad interregional, eso lo ha firmado el PSOE, eso es otra PSOE cosa. catalán. No, pero es lo mismo, es arreglar las cuentas. Que no ha ocurrido ni va a ocurrir. Bueno, porque no tienen competencia ni Sánchez ni ella para tomar esa decisión. Podrán firmar el papel que quieran, pero no podrán hacerlo. Ya lo veremos. En el punto en el que estamos ahora, esto es incontestable. El que ha sido virtuoso y no se ha endeudado va a tener que pagar los excesos del que se ha endeudado más. Eso es así, ¿no? Ese es el tema. Pues eso es injusto. Sea del FLA o del que le ha dado el préstamo. El que le ha dado el préstamo no se lo paga el que me ha dado el préstamo. Y además, como dice la AIREF, se ha perdido una gran oportunidad para decir, vale, te lavamos la deuda. Pero a condición tú firmas aquí que en 5 años ni una perra ahora. Claro. No, eso tampoco se ha hecho. ¿Cómo le vas a hacer tú firmar a Polifemo una cláusula en ese sentido? Si estos solo saben qué gastar. ¿Le ha dicho a alguien que en lugar de tener 5 teles y 6 radios públicas, a lo mejor con 2 sería suficiente? No. ¿Cuál es la disciplina que impone este acuerdo ventajoso? Hombre, ninguna. Por eso hay que estar en contra. Y la gran duda es que yo ya sé lo que va a pasar aquí. Hoy el PP muy digno, se levantan, se van, que no, que nada, que tal. Vale, se aprobará en el Congreso, porque tiene la mayoría para hacerlo. Y una vez esté aprobado en el Congreso, ya verás tú, como no menos de 3 autonomías del PP, no renuncian. Uy, ¿cómo voy a hacer esto yo a los pobres de mi tierra? No, hombre, no. Y si no, al tiempo. Por supuesto. Y si no, al tiempo. Por supuesto. Bueno, para seguir financiando su industria política, joder, si es que no van a decir que no. El problema, como son tramposos, claro. y cambia de opinión, como María Jesús Montero, que cambia de opinión también como su presidente, ya ha cambiado de opinión sobre ese asunto, ha cambiado de opinión, como habrá cambiado de opinión sobre la soberanía fiscal catalana, cada vez como la explica ahí el cupo, a ver cómo lo explica ahora en las elecciones o en la vida de los andaluces, cómo lo va a explicar que tiene un privilegio de quedarse con todo lo que recaude, como los vascos o los navarros, ¿no? Pues bueno, pues ahí es donde está el problema. El problema es que nos están llevando a situaciones de difícil retorno, Javier. Estos señores están entregando cosas que va a ser muy difícil retomar. Si tú le das la fiscalidad a Cataluña y se quedan con la pasta, va a ser muy difícil el retorno. Y si con este lío, al final, en vez de sentarse a debatir una ley de financiación objetiva, con todos los problemas en la mesa, con la oposición consensuada para que funcione el sistema de financiación autonómico con normalidad, pues sigue embarrenado y esto es un parche más para la situación que tiene. No va a resolver nada. No va a haber una ley de financiación de las autonomías consensuada. Correcto. No, estamos de acuerdo. Bueno, vamos al tema del día. ¿Ha ido Jessica al Tribunal Supremo? Dice sí. ¿Quién es Jessica? Según la UCO, la amiga especial de Ábalos. Entre comillas, lo de amiga especial. Según Ábalos, era su novia. Pues lo dijo él. Yo no sé lo que era. Me da igual. La verdad es que me da igual. Me interesa Jessica, que como antes comentábamos, creo que fuera de micrófono, hoy ha ido de morena, otro día va de rubia y tal, porque a lo mejor no quiere que se la conozca mucho. Eso allá Jessica con lo suyo. A mí lo que me interesa de la declaración de Jessica es que muy pocas veces la vida privada de un político entra en el asunto judicial. Yo he entrado de cabeza. ¿Por qué ha dicho Jessica? Oiga, ¿es verdad que usted trabajaba en 2 empresas públicas del ministerio que manejaba Ábalos? Dice, sí, ha dado los nombres. Y dice, ¿y usted trabajaba? Dice, no, a mí nunca me llamaron. Yo nunca fui porque nunca me llamaron. Me dieron... Eso sí, una de estas 2 empresas me dio un ordenador, pero no me llamaron para ir a trabajar. Dice, ¿y esto quién se lo apañó? El hermano de Koldo. Cuando dices el hermano de Koldo, dices que te lo apañó la trama de Koldo, ¿no? Digo yo. Segundo, dice, ¿y usted vivía en un piso ahí en la Plaza España? ¿Lo pagaba usted? Dice, no. ¿Cuánto tiempo lo manejó el piso este? Dice, aproximadamente 2 años, entre el 2018 y el 20 o algo así. Bien. Dice, ¿y esto quién lo pagaba? No lo sé, yo no lo pagaba, yo lo usaba, pero no lo sé. Ahora sí sé que cuando me dio el piso, las llaves, me imagino yo que sería, Koldo me dijo, oye, si hay alguna dificultad, ponte en contacto con un socio de Aldama.
o conmigo mismo. Es decir, que yo tengo que interpretar que el piso también lo pagaba la trama. O sea, vamos a ver, Verde con Assad. Y dice, los viajecitos estos y tal, ella no ha aclarado que le cobraba 1.500 euros al día como una escort más a Ábalos, no. Pero ha dicho que fueron entre 15 y 20 viajes y que los viajes esos se pagaron con dinero del erario público. Son las tres únicas cosas que me interesan de todo esto. Sé, por decírselo todo, sé que ha echado la lagrimita porque dice que Ábalos, caballero Ábalos, le dijo que no se iba a separar de su esposa y esto la afectó muchísimo y tal. Bueno, lo importante, dinero público, empresas públicas que contratan a una tipa que ni va y lo pagamos todos. El piso lo paga la trama. Ahí, pues mira, ya el juzgado decidirá qué hace con la trama. Y los viajecitos también los hemos pagado todos. Entre 15 y 20, Nueva York, no sé qué, tal cual. Oiga, ¿pero esto qué es? Vamos a verlo todo junto. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, se ha sentado esta mañana ante el juez. Intentando pasar desapercibida, ha dejado de lado su rubio por el que era conocida y ha acudido al Supremo con pelo oscuro, flequillo y gafas de sol. Estaba citada como testigo y ante el juez se ha mostrado rota y llorosa según fuentes presentes en la declaración. Un testimonio que ha durado unos 45 minutos y en los que ha intentado encubrir a José Luis Ábalos. Ha reconocido haber vivido en el piso de Plaza España de Madrid, aunque dice que no recuerda quién lo pagó. Asegura que entró a vivir por Koldo García y que nunca le pidió nada al exministro. También ha afirmado haber cobrado mensualmente de las empresas públicas Ineco y Traxatec, dependientes del Ministerio de Transportes, a pesar de no ir a trabajar. En este tema, Jessica ha vuelto a excluir de toda responsabilidad a José Luis Ábalos. Dice que accedió a los contratos a través de Joseba, el hermano de Koldo García. El juez también ha preguntado por los viajes al extranjero en los que Jessica acompañaba a Ábalos por un módico precio de 1.500 euros diarios. Ha asegurado que todo lo pagaba Koldo y que luego Ábalos se lo reintegraba a su asesor. En su día, la joven realizó más de 15 viajes junto al exministro. Hasta hace tan solo unos meses, la vida de la examante de Ábalos era un misterio. Ahora, según la UCO, sabemos que Jessica Rodríguez salió de un catálogo de prostitutas que Koldo García tenía en su teléfono móvil, algo que se ha convertido en una pieza clave del caso Koldo. Pues, ¿qué quiere que les diga? José Luis Ábalos y Jessica Rodríguez son unos sinvergüenza. Bermejo. Sí, la clave de todo esto es si el juez va a ser capaz de demostrar, o la UCO, que el piso, los viajes y, bueno, lo de las empresas públicas, eso es fácil de demostrar. Sí. Ahí habrá unos apoderados que han firmado el contrato, que, bueno, a esos también que se vayan preparando. Pero si ese dinero con el que se ha pagado todo eso era dinero público o venía de corrupción por adjudicaciones, esa es la clave de todo. Porque si no va a pasar... Porque, de las dos empresas públicas es inapelable. Eso sí, pero eso al fin y al cabo es un delito menor porque es un enchufismo, que eso está ocurriendo ahora mismo. O sea, ahora mismo hay políticos en este país que están colocando amiguetes al menos van. Bueno, algunos no van, bueno, tampoco, ¿eh? Muchos no van. Pero quiero decir que eso al final sí que es un delito menor. Pues la clave es lo otro. Lo otro. Oye, yo quería resaltar la puesta en escena de Jessica, parece una viuda dolorida, está muy dolorida y está muy afectada porque haya perdido las gabelas que le daba el grupo Koldo, Aldama y Ábalos. Está la pobre, ha llegado ahí como una viuda muy afectada, ha llorado incluso. Nada alegre. El asunto está en que dice la información que las dos empresas sobre las que estuvo contratada y no acudió, pero sí cobró, las dos no eran de transportes. De transporte era la ingeniería Ineco, pero la otra era Traxa, que es una empresa que depende de la SEPI. No tiene que ver nada con el Ministerio de Transportes.
Traxatec. Pero es una filial de Traxa. Traxa y el Ministerio de Fomento son primos hermanos. Pero que es la SEPI, pero que la influencia del hermano de Coldo que trabajaba en eso llegó también a la SEPI para que el contrato que se le agotó 18 meses le hicieran un contrato nuevo. Y hay por ahí oasas que han salido en el sumario de los informes de la UCO donde decía que se le acaba el contrato, pues búscale otra empresa donde estaba detrás Ábalos diciendo que le buscara a Coldo otra empresa porque el contrato, y que luego volvería aquí, ¿no? Entonces la golfada está en utilizar el dinero público para una cosa de absolutamente pero cuidado, es que Ineco, por privada. ejemplo, los dueños de Ineco son Adif y AENA. O sea, es que manda narices. O sea, es que la rama esta de esta gente no se quedaba solo en el Ministerio de Transporte. Cuidado. No, tenía es que va más allá, ¿eh? Pero AENA porque esas dos empresas, sobre todo AENA, tiene cierta dependencia. Independencia. Cierta independencia. Bastante cierta independencia. ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, y del fiscal general del Estado, pues decirles un par de cositas, pero muy interesantes. Lo primero, el reseteo que él hizo en su casa, en plan chapucero, como lo haría yo igual, ¿eh? El fiscal general del Estado, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se pueden recuperar los datos por mucho reseteo que haya hecho casero este señor, este hombre preclaro de la Fiscalía. Y además, todavía resuenan los ecos del auto del juez que instruye la instrucción del caso contra Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Pues porque ha llegado a escribir que se extralimitó, que el fiscal general cometió un delito, en fin, que no le clavó de las manos en el maero porque ese día no tenía clavos, pero que le ha escrito la sentencia anticipada de lo que le va a venir a la criatura Alvarito García Ortiz. Pues bueno, el juez del Supremo ha dicho que destruyó pruebas, que en la instrucción el fiscal general del Estado destruyó pruebas y le imputan a él en el último de las resoluciones judiciales que han salido a la luz pública. La OCU parece que dice que no devolvió los móviles, ¿eh? Y bueno, pues este tema lo que pasa es que está durando ya de más de que no haya dimitido el fiscal general del Estado para no abrir la puerta de que ataquen a Moncloa, y lo está sujetando a Moncloa, pero los fiscales, un tercio de la Junta de Fiscales ha firmado solicitando su dimisión, porque el asunto no se sostiene ya, y porque el tema es que sacó a la luz pública datos, guste o no, ya veremos el final de esto, de un particular, tanto a él como a la administración tributaria, y eso del que sea, no tiene por qué ser el novio de uso, del que sea, eso no puede ser, y eso está penado en el Código Penal. Él no puede utilizar la conversación con los abogados, con un abogado, con la Fiscalía, para atacar y utilizar la institución para destruir a un enemigo político. Eso no puede ser. Yo sigo pensando que no fue él el que filtró primero ese mensaje. Yo creo que lo filtraron los enemigos de Ayuso, los de dentro de su partido, a un periódico de izquierdas. El periódico de izquierdas, que es socialista, ¿no? Plural, se lo dijo al PSOE, y el PSOE llamó a este señor y esa noche sacó a la fiscal del palco o al fiscal ese que estaba viendo el fútbol. Tenemos que publicar esto y que sé qué para ganarles el relato. O sea, cometió una incompetencia brutal. Lo has conocido brutal. Porque ha venido Moisés con las tablas y te ya sabe usted que yo hablo con Moisés. Te lo digo porque hasta donde yo alcanzo... no, yo creo que esto es un tema de incompetencia. Hasta donde es yo incompetencia brutal. Los medios de comunicación reciben y publican según se lo manda quién. A ti te llega una cosa, a que sea, de los enemigos de Ayuso, y te fías lo justo. Ahora te las manda el señor fiscal general o cualquiera de sus allegados y dice, hombre, esto, mira, hay una señora, depende del medio. Hay una señora fiscal, la más importante de esa casa después de Alvarito, que dice, yo es que me sorprendí, porque en el documento filtrado hay claves que solo conocía la Fiscalía.
Intuyo yo que los enemigos de Ayuso... Sí, eso es verdad, don Xavier, pero también es cierto, y esto es soberanamente cierto, que desgraciadamente a ese expediente tenían acceso no una, ni dos, ni tres, sino varias decenas de personas. Y cualquiera de ellas, que no sabemos ni quién es, si nos la cruzamos por la calle y no sabemos, es totalmente anónima, puede tener una relación de animadversión, por la razón que sea, es posible. Con Eso Ayuso. es posible, pero ¿a qué viene que dijera el fiscal, conversación grabada por la UCO, nos interesa muchísimo ganar el relato? El relato. Y le dice una, ¿quieres que le eche más arsénico al relato? Verde y Todavía no he ido a Conasá. declarar a Cera, ¿no? Es que esa mujer es la clave también, ¿no? Esa, Es lo que dice. esa es la que tuvo el Lo que lío dice. con Y- Juan Lobato. Y pero Lobato lío- Lobato también es protagonista de que le llega una información ¿Y qué hizo y que Lobato? preguntó, ¿Qué hizo Lobato? oye, ¿esto de dónde viene? Y ¿Qué tal, hizo ¿no? Lobato? Y Esto venía no de es- Moncloa. no lo puedo Y venía de usar. Moncloa, esto tal. Dice, no va a salir en los medios. Y luego acabó saliendo en los medios, por lo menos lo que se ha publicado. Yo no conozco la instrucción a fondo, pero vamos, lo que se ha publicado en los medios, ¿no? De todas formas, el fiscal general tiene a su favor al Tribunal Constitucional y que puede recurrir a él antes de que haya incluso Tiene el que haber sentencia procesamiento. firme, tiene que Ojo. haber sentencia no, firme. no, que va. Parece ser que no, don Manuel. Y perdona que tú eres letrado. Sí, por eso Tendrá yo creo que que tiene que haber hacer- sentencia. tendrá que hacer un y no hay recurso- resquicios de eso. Un recurso de inconstitucionalidad. De indefensión. Por la entrada a su despacho y... Eso ya le han dicho que no. Le han dicho que no al Supremo. El Supremo le pero ampara tiene que haber al sentencia. instructor. Yo creo Pero que tiene que cuidado, haber sentencia. yo es que creo que ahí tiene el agujero y se puede librar por eso. Bueno, pues yo creo que no se va a librar. No puede acudir, yo creo que no puede acudir porque haya dicho la resolución judicial. Hay que investigarlo, señores de que hayan ido- espectadores. Tenemos de que haya ido- que por Olvídate. la instrucción que da el juez instructor de que acudan al despacho y bloqueen las tablets y los teléfonos y tal para la instrucción, que ha dicho ya que eso está bien hecho el Supremo, pues automáticamente no tiene acceso directo al Constitucional, porque todavía eso tiene recursos. Pero tú pides un amparo al Constitucional, ¿no? Ahora Cuando no, hay una tiene sentencia. después de la No sentencia. puedes hacer un recurso de otro tipo que no, No. sea de amparo No. por vulneración de derechos fundamentales. Ese es lo que yo me refiero. Pero tiene que decir que el derecho fundamental... Pero es que no necesita violado, una sentencia, violado, ¿no? Manolo, no la necesita. Sí, sí yo la pienso necesita. que sí. Bueno, Sí bueno. que la necesita. Bueno, perdón. Bueno, vamos con Carlos Mazón, que está pasando unos días muy complicados, que han salido las imágenes que demuestran la segunda versión horaria o la tercera, y yo ya me pierdo. Antes le interesaba aparentar que había llegado antes del momento clave de la alarma, que no sirvió para nada, porque ya sabemos, en el juzgado de Catarroja queda demostrado que los muertos se produjeron antes de que sonara la alarma. Y ahora este hombre, Mazón, quiere escudarse en que él, como no estaba, no decidió el momento en el que se ponía en marcha la alarma, y que ahora su interés está en que todo el mundo sepa que él llegó pasadas las 8 de la noche, cuando la alarma ya había funcionado y cuando ya los muertos flotaban por no sé qué sitio, y perdón lo escarnecido del término, pero es así, cuando los muertos flotaban y se habían ahogado en las turbias aguas de la riada de la Dana. Hay que hablar de frente, las cosas son como son. Y ahora hay una disparidad en los medios de comunicación. Hay unos que dicen que el PP está preparando una especie de gestora para Valencia y pasar del señor Mazón, y hay otros que lo niegan y dicen que no, que el PP no está pensando en la gestora. Pero no voy a hacer la frase fácil, que sería decir cuando el río suena agua lleva, porque no procede, siendo que estamos hablando de la Dana. Carlos Mazón vuelve a ser abucheado. El presidente valenciano ha sido recibido con abucheos y gritos de dimisión. Una tónica que lleva meses repitiéndose por su gestión de la Dana y las múltiples versiones que ha dado sobre lo que hizo la tarde del 29 de octubre. Ayer mismo admitió que llegó al CECOPI a las 20:28 horas. Llegué a las 20:28. Y hoy, una imagen de Mazón entrando a las instalaciones, difundida por el gobierno valenciano, ratifica su versión. Sin embargo, las diferentes versiones que ha ofrecido ha llevado a muchos valencianos a pedir su dimisión. También a la oposición. Desde el PSOE creen que Carlos Mazón está acabado y culpan a Feijóo de que siga en el cargo. Creo que Mazón ya está sepultado por una montaña de mentiras y de cambios de versiones, lo sabe todo el mundo. Yo creo que estamos asistiendo, sinceramente, a un espectáculo que no tiene cabida, que nadie lo entiende.
Sin embargo, Carlos Mazón se niega a dimitir. Dice que no se lo ha planteado y que los que deberían dimitir son los que no informaron de la crecida del Barranco del Pollo o los que mienten permanentemente. Desde el PP siguen defendiendo su postura. Nosotros nos preocupan los valencianos, no vamos a entrar a hablar de los demás. Nosotros hablamos de lo nuestro. Y lo nuestro es que a los valencianos recuperen la normalidad lo antes posible. Y es un proyecto de mucho tiempo. Incluso el presidente valenciano cuenta con el apoyo de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, quien descarta sustituir a Mazón. Y a pesar de los rumores de que Génova pudiera estar buscando una gestora para sustituir al presidente valenciano, la dirección del PP lo descarta y mantiene su estrategia de seguir apoyando a Mazón. Bermejo. Bueno, vamos a ver. Mazón estuvo 5 horas y media desaparecido, entre las 3 y las 8:26, ¿no? Probablemente el día más importante de toda la región y en el que tenía que estar al pie del cañón. 5 horas y media desaparecido. Y ya le digo yo dónde estaba. Este señor estaba flisteando con la cita del Ventorro y prolongando el baboseo. Por lo tanto, eso ya es razón más que de sobra para que Feijóo le diga a los diputados del Congreso de las Cortes Valencianas que lo echen, que le pongan una moción de censura, que lo echen y que nombren otra persona, otro presidente, ¿no? Porque en el Estatuto Valenciano el presidente de la Comunidad de la Generalitat tiene que ser un diputado. Ese es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Punto. Todo lo que tarde Feijóo en tomar esa decisión le está dando gasolina a Sánchez para que te vuelva a ganar las elecciones cuando toque. Bueno, aquí hay que decir que es una desgracia tremenda lo que ha pasado en Valencia y es una cosa muy grave. Que la gestión de Mazón es mejorable, manifiestamente mejorable, ¿no? Pero claro, aquí hay, digamos, un hito de por qué no se da la alarma antes. ¿Quién tiene que avisar para dar la alarma antes? Porque la jueza instructora ha dicho que si la alarma se llega a dar... Se hubieran salvado vidas. Se hubieran salvado vidas, ¿no? Claro. Y eso lleva razón. Es que puede ir a la cárcel. Entonces, ¿quién tiene que dar la alarma de que el Barranco del Pollo estaba en ese deporte? ¿Quién tiene la competencia? ¿Es la Confederación Hidrográfica? ¿Quién tiene la competencia de emergencias? El presidente de la comunidad o la consejera de emergencias, que no se atrevió a darla. Por eso el otro le dijo, hazlo de una puñetera vez. Si es que se me deja. Que no tenía informes claros de la Confederación Hidrográfica de Júcar ni de la EMET. Ni la EMET. Entonces ahí hay unas horas donde no hay una información clara y evidente y a quién se le dice hay que poner una alarma a la población porque esto se va... Y aquí tenemos previsiones de que esto se va a desbordar de una manera tremenda y ahí tienen que subir a los últimos pisos o tienen que salir los que estén en situación de riesgo de las casas y hay que poner al ayuntamiento y a la policía local a decir Manolo, que la gente... ¿Pero por qué no dieron a la alarma? ¿Se equivocaron? Porque algo falló, pero yo creo que... No falló, no se atrevieron porque no estaba... Que me parece muy simple echarle toda la culpa a Monzó. Me parece muy simple que es el relato de la izquierda que ha perdido el gobierno de la Comunidad Valenciana. 9 veces menos lo que se iba a desbordar en el canal del Pollo. 9 veces menos. Si ellos dijeron va a haber hasta un 160 litros, 170 800. litros, acabó lloviendo, pasando por allí, 970 litros. Sí, correcto. Es una cagada descomunal. Que hubiera desorientado a Mazón y a la madre y a la prima de Mazón a la hora de tomar... A la toma de decisiones. A la hora de tomar decisiones. Entonces hay una consejera de Medio Ambiente y hay una directora general de Emergencias en la Comunidad Valenciana, que son los que estaban todo el día pendientes de este tema. Era de Ciudadanos, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué hizo Ayuso en Madrid cuando hubo una previsión de lluvias que no fue que hubo algún desastre? Nos mandó a todos eso diciendo... Nacho, cuidado, lluvia fuerte, no sé cuánto. Si luego no llueve, pues no llueve. Lo que no puede ser es que un tío que está al cargo de esa competencia y su consejera, que es una cobarde, porque ella tenía que haber tomado esa decisión, porque yo lo digo, si luego no llueve, pues no pasa nada, todos contentos, vale, pido perdón, me he equivocado, pero nadie se ha muerto. Pero es que este tema, macho, es porque el tío estuvo 5 horas y media sin dar señales de vida y su subordinada no se atrevió a tomar la decisión.
Punto. Si es que no hay más. No hay que echarle la culpa a nadie más. Seguramente mal, pero que el asunto de fondo no es que porque estuvo 5 horas en una comida y se desplazó un día tan señalado, es el responsable de todos los males. Porque aquí ha habido muchos responsables. La EMET, la Confederación. Sí, y puede que sean condenados. El propio gobierno de España por no haber decretado el estado también de emergencia y haber estado allí a las 24 horas con todos los medios. Que esa es la otra parte de esta desgracia. El estado de emergencia se declara cuando ya ha ocurrido la catástrofe. Sí, pero puede que sean condenados también. Pero ahora estamos hablando de Mazón. ¿Cumplió con su obligación? No. Tuvo 5 horas y media. El único día que tenía que estar ahí, tuvo desaparecido 5 horas y media baboseando por ahí, flisteando y ligando. No sé, Así que eso, macho, es algo tan deleznable, tan miserable, y que ese tío siga ahí es una... Bueno, allá tú, Feijóo, haz lo que te dé la gana. Si es que, ¿qué te voy a decir? Creo que lo va a hacer. ¿Qué te voy a decir? Bueno, no eso ya... Bueno, vamos con otro tema, porque estas verdades reveladas por las tablas de Moisés, que solo conoce Bermejo, a mí me anonadan. Vamos con otro asunto. Ha habido una doble rebaja de penas a 2 de los de la manada. Como recordarán, la manada fue el asunto que impulsó la ley del solo sí es sí. Y ahora, cruel paradoja, resulta que la ley que se genera por este asunto acaba beneficiando a 2 de los culpables. Así es que, como decía entonces, me acuerdo de Irene Montero, como si fuera ahora, que decía, es propaganda machista los que dicen que esta ley puede beneficiar a alguien condenado como los de la... Y jueces con toga y fachas. Pues mira, ahí lo tiene. ¿Ahora qué? Y facha. La ley del sí es sí fue un bodrio que se puso en marcha con el consentimiento del Partido Socialista, que también la votó, y la ley lo que ha llevado es a sacar a la calle a más de 1000 delincuentes por agresiones sexuales y malos tratos. Y eso pues ha sido ya la historia de esta ley. Entonces, lo que tenían es que haberla arreglado en su momento y no haber dado lugar a este tema a sabiendas. Y se pusieron a defender lo que estaba mal hecho. Podemos se puso a defender en el Congreso lo que estaba mal hecho. Bueno, y mientras defendían lo mal hecho, metiéndose con los jueces y con fachas con toga, y que no tenían y que no estaban formados para nota, es que los jueces no están formados en la perspectiva de género, decían. Manolo. Y eso no se lo aplicará nunca a Monedero. Cosas de ese tipo, cosas de perspectiva de género. Entonces justificaron lo injustificable para tener el balance y el resultado. Qué vergüenza lo de Monedero, las excusas. Pero mira, Manolo, si los fatos están ahí. Podemos tuvo 71 escaños, que se dice pronto, y hoy tiene 5 y muchos son, como dice Xavier. Tiene 4. O 4. Tiene 4. Ahí tiene el premio. Y Parlamentaria Europea. Y el descrédito y la poca vergüenza de un Monedero, que resulta que todos sabían y todos protegían, incluyendo la institución Universidad Complutense, pública y de todos, por tanto. Ahí también, cuidado que este es de Podemos, ¿cómo te vas a meter en ese lío? Sí. Quita, déjale, mira para otro lado. Pues la única demanda que hay con nombres y apellidos es de una estudiante de la Complutense. Correcto. Me quito el sombrero ante ella porque ha hecho lo que no han hecho todas estas que iban de feministas y que están en Podemos o en Sumar, que sabían y callaban. La Facultad de Política estaba tomada por este partido y la Facultad de Política estaba depintada y aquello lo ha consentido el rectorado y la autoridad académica y todos lo han consentido y aquello eran el mando allí en la sala, así en los salones de pleno con pinturas del Che Guevara, no dejaban entrar a los conferenciantes. Nada, era un tema politizado y con aquellos medios de ahí salió el partido. Ahí salió el partido y todo esto, y ahí estaba todo el mundo, Iglesias y Monedero, y luego también apareció por ahí el pequeño diabólico este que también está procesado. El pequeño diabólico. Bueno, en este programa yo no suelo hablar de periodismo, ni de periodistas, ni nada que se le parezca, entre otras cosas porque me siento muy poco corporativo y me parece que los asuntos de los periodistas los tenemos que lidiar los periodistas. Ahora bien, voy a hacer una excepción, porque es que resulta que los periodistas parlamentarios, los que hacen preguntitas a Pachi López y tal, esos no les gustan las preguntas que hacen 2 periodistas de un medio digital que se llama Periodista Digital, me refiero a Vito Quiles y me refiero a Bertrán Endongo, y les han hecho
un plante, les han hecho un escrache, les han hecho un boicot, porque no les gustan sus preguntas. Y les llaman fachas, y les llaman gorilas, y no sé cuántas cosas más. Así es que desde aquí, mi solidaridad para esos dos periodistas, que tienen desde mi punto de vista el mismo derecho que cualquier otro a hacer las preguntas que tengan a bien a los señores parlamentarios, y que si están acreditados en el Congreso es para que las puedan hacer, porque representan a parte de la opinión pública, la que sea, grande o pequeña. Anda, que a ver si resulta que el del País representa menos que los de Periodista Digital. A mí, tengo que decir que tampoco me gustan nada las preguntas que hace Carlos Cue, que un día les contaré, pero no se apellida Cue, el del País, ni las que hacen pues, los de Antena 3, o los del Debate, o los de ABC, o los de la SER, que eran los que estaban ahí identificados con el escrache y con el boicot a estos dos periodistas. Pero chico, a mí me horripilan sus preguntas. Me parece que esta tropa de genuflexos adictos a hacer favores, por no llamarles felaciones, a las posiciones de la izquierda en ese Congreso, pues me repugnan, pero las respeto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y en ello radica buena parte, del sentir democrático en una sociedad. Así es que ánimo, chavales, ánimo. Que nada, que como dice Milei, viva la libertad, carajo, y cuánto cuesta mantenerla en pie, francamente. Yo he sufrido el estilo de Vito Quiles a mi amigo, no es cómodo, pero yo apoyo que siga haciendo eso, porque es que las cosas no tienen que ser cómodas, tienen que ser como son, y punto. Y bueno, y si te incomoda y te pues hace y eres monedero. Si no te faltan al respeto... Lo último que he visto yo de Vito Quiles es que persigue a Monedero haciéndole preguntas. Y le tiran el micrófono. Y le tiran el micrófono y tal. Bueno, pues no, mira, Monedero se está viviendo de esto y esto va en el sueldo. Te tienes que parar, tienes que contestar y tienes que poner incluso buena cara si quieres ser buen político. Entre las libertades que protege la Constitución y los países de las democracias liberales está la libertad de expresión y hay que estar siempre a favor de ella. La libertad de expresión tiene que estar con libertad ejerciéndose, con un tamaño o con otro tamaño. Lo que no puede ser acortarla con leyes de censura, ni con periodistas que me gusten o no me gusten, porque entonces estamos en otro escenario. Estamos en un escenario entonces, si la libertad de expresión está en la Constitución, pues hay que respetar la libertad de expresión, aunque a veces te pregunten cosas que te incomoden. Me duele muchísimo. Me da igual si el medio es de izquierda, de centro o de derecha. Me duele muchísimo que periodistas hagan eso a otros periodistas, porque esto bueno, oiga, esto es que hay algunos en mi oficio que han visto esto del cordón democrático o el cordón sanitario y se han decidido a intentarlo con los periodistas. Y desde luego conmigo que no cuenten, y mi solidaridad para estos dos que se ven ahora al frente de la baraunda contra él. La asociación de prensa tiene que estar muy firme en esto, y tiene que ser en la calle. Javier, es que no puede ser que en un viaje yo diga a los periodistas que vienen y los que no vienen, los que me acompañan y los que no me acompañan. Si está colonizado el Constitucional, que cómo estará la asociación de la prensa. Pero los periodistas... No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por sus opiniones, por su presencia, y a ustedes todavía más por estar ahí pendientes de nosotros. Para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Hoy la amiga especial de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, declaraba como testigo en el Tribunal Supremo. Le han preguntado los aspectos centrales de su participación en lo que se supone que es detraer dinero público. En primer lugar, ha reconocido que efectivamente trabajó en dos empresas públicas que dependían de Ábalos. Le han preguntado que dónde y qué es lo que hacía y ha dicho que no fue nunca porque no la llamaron y que esto se lo facilitó el hermano de Koldo. Ha reconocido Jessica también que vivía en un piso céntrico en la Plaza de España de Madrid, que no sabe a quién lo pagaba. Dice que lo utilizó durante 2 años, pero que le dijeron que si tenía algún problema entrase en contacto con un socio de Aldama o con el propio Koldo. También ha reconocido la señora Jessica Rodríguez, hoy morena, antes rubia, que asistió a 16 viajes, como poco, de Ábalos al exterior y que pues eso pues también se lo facilitó
su relación con José Luis Ábalos. Sí, Jessica ha tratado de no implicar o no salpicar directamente a José Luis Ábalos, pero ha reconocido que él estaba detrás de ese piso tan céntrico en Madrid como de la contratación en 2 empresas vinculadas a transportes. También ha reconocido que recibía frecuentemente pagos en metálico del exministro y que durante sus más de 16 viajes él le costeaba prácticamente todo. Preguntada por el juez sobre el detalle de la relación que mantenía con el secretario de organización del Partido Socialista, ella se ha limitado a responder muy nerviosa que era su novia. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, se ha sentado esta mañana ante el juez. Intentando pasar desapercibida, ha dejado de lado su rubio por el que era conocida y ha acudido al Supremo con pelo oscuro, flequillo y gafas de sol. Estaba citada como testigo y ante el juez se ha mostrado rota y llorosa según fuentes presentes en la declaración. Un testimonio que ha durado unos 45 minutos y en los que ha intentado encubrir a José Luis Ábalos. Ha reconocido haber vivido en el piso de Plaza España de Madrid, aunque dice que no recuerda quién lo pagó. Asegura que entró a vivir por Koldo García y que nunca le pidió nada al exministro. También ha afirmado haber cobrado mensualmente de las empresas públicas Ineco y Traxatec, dependientes del Ministerio de Transportes, a pesar de no ir a trabajar. En este tema, Jessica ha vuelto a excluir de toda responsabilidad a José Luis Ábalos. Dice que accedió a los contratos a través de Joseba, el hermano de Koldo García. El juez también ha preguntado por los viajes al extranjero en los que Jessica acompañaba a Ábalos por un módico precio de 1.500 euros diarios. Ha asegurado que todo lo pagaba Koldo y que luego Ábalos se lo reintegraba a su asesor. En su día, la joven realizó más de 15 viajes junto al exministro. Hasta hace tan solo unos meses, la vida de la examante de Ábalos era un misterio. Ahora, según la UCO, sabemos que Jessica Rodríguez salió de un catálogo de prostitutas que Koldo García tenía en su teléfono móvil, algo que se ha convertido en una pieza clave del caso Koldo. Y José Luis Ábalos, entre tanto, intenta defenderse. El exministro ha denunciado ante una comisaría a la web de prostitución Escort Advisor por utilizar su imagen para promocionar sus servicios. Se trataría de la misma plataforma en la que se promocionaba Jessica Rodríguez y a través de la cual el exministro contactó con ella. Jessica se habría embolsado nada más y nada menos que 39.300 euros por acompañar al exministro a 33 viajes oficiales y actos de partido durante casi 2 años. Y hoy también hemos conocido que el exministro ha vuelto a denunciar la actitud del juez que instruye su caso en el Supremo y especialmente de la UCO. Asegura que los agentes de esta unidad habrían sido los responsables de filtrar a los medios de comunicación parte de los mensajes, dice, con información personal suya que salen en esa causa y que habrían salido del teléfono móvil de su exasesor, de Koldo García. Él asegura que los agentes de la UCO le tienen cierta inquina, están haciendo este tipo de cosas ilegales, según él, como venganza, porque, dice, durante la crisis de Cataluña destituyó a un comisario de la Guardia Civil y desde entonces esto forma parte de una operación contra él. Asegura que la actitud de la Policía Judicial denota tintes de inquina y de venganza contra él. Pocas veces vida privada e interés público se han mezclado tanto como en los tribunales hoy con esos 45 minutos de declaración de Jessica Rodríguez, la amiga especial de Ábalos, por usar el mismo lenguaje que utiliza la UCO. Si lo prefieren, la novia, que es la palabra con la que el propio Ábalos la definía. Jessica ha revelado que cobraba de 2 empresas que tenían que ver con el Ministerio de Ábalos y con la SEPI, Ineco y Traxatec, pero dice que ella nunca fue a trabajar porque no la llamaban simplemente. Eso sí, en una de ellas le dieron un ordenador, no sé muy bien para qué, porque ella no tenía intención de trabajar allí y de qué iba a trabajar allí, si son empresas de ingeniería. ¿Cómo consiguió este chollo que implica cobrar dinero público sin experiencia, sin conocimientos? Pues gracias al hermano de Koldo. Esto es, ténganlo claro, gracias a la trama de corrupción. Jessica también reconoce haber disfrutado gratis, total, pues durante 2 años, nada menos, un pisazo en la Plaza de España de Madrid.
también se lo debe al hermano de Koldo, esto es, a la trama de corrupción de las mascarillas. Incluso explica la señorita Jessica Rodríguez que a ella le dijeron que si tenía algún problema recurrir a un socio de Aldama o al propio Koldo directamente. Sobre los acompañamientos en viajes oficiales pagados por el erario público junto a Ábalos, ella los reconoce, aunque no aclara quién le pagaba la prima de escort estimada en esos 1.500 euros por día. Jessica ha añadido, eso sí, un punto sentimental. Incluso ha aparecido en el juzgado emocionada cuando ha recordado que Ábalos le informó un día de que no pensaba separarse de su esposa. Y en lo que se refiere al caso de Begoña Gómez, ayer, además de declarar en sede judicial, Cristina Álvarez, la que actuaba como secretaria de Begoña Gómez, lo hizo también la persona, el alto funcionario que presuntamente la contrató, Alfredo González. Ayer él dio una versión diferente de lo que se sabía hasta ahora. Asegura que recibió en 2018, con el cambio de gobierno de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, una lista de 80 o 90 nombres y que le elevó una propuesta con varios de estos candidatos a su superior, que fue el que finalmente decidió contratar a Cristina Álvarez para que ejerciera esas funciones de asesora de Begoña. Preguntado por quién era su superior, en ese momento él afirmó que era el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Bueno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, hoy le ha dado un buen cachiporrazo al plan del Gobierno de, bueno, pues darle nueva energía a la deuda de las comunidades autónomas, mutualizarla, queremos decir. Le ha dicho la Autoridad Fiscal que una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal. Eso significa que el que recibe el beneficio de la condonación se compromete a no endeudarse durante un cierto tiempo. En fin, esa es la opinión de la AIREF. Y luego tenemos que contarles que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, califica de numerito hipócrita lo que hicieron los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, abandonando la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que se aprobó la condonación de 83.252 millones de euros al conjunto de las autonomías. Para Bolaños, el plante de las comunidades del PP significaba que, absteniéndose, lo que han hecho es facilitar la aprobación definitiva de la quita de la deuda en el Congreso de los Diputados. Lo de ayer de los consejeros de Hacienda autonómicos del Partido Popular, lo que hizo ayer el Partido Popular fue un numerito hipócrita, porque yéndose lo que hicieron fue abstenerse y por tanto facilitar que se apruebe lo que no harán nunca, reconocer que beneficia a sus comunidades autónomas y beneficia a sus ciudadanos. Y por tanto esto es el núcleo de la cuestión de lo que ayer sucedió. Lo que es más peligroso es que el señor Feijóo sí estaba dispuesto a que las comunidades autónomas del Partido Popular no tuvieran la condonación de la deuda y por tanto el señor Feijóo sí es capaz de perjudicar a los ciudadanos si con ello cree que daña al gobierno, como hizo con la subida de las pensiones o como ha hecho en más ocasiones el líder de la oposición. Y la Generalitat Valenciana ha publicado hace escasos minutos una fotografía que probaría que Carlos Mazón decía la verdad cuando aseguraba que llegó al CECOPI a eso de las 8:30 de la tarde, es decir, 16 minutos después de que la alarma informando sobre las incidencias de la DANA llegase a los teléfonos móviles de los valencianos. Entre tanto, continúa la carga de la izquierda contra Carlos Mazón, pidiendo una destitución que él asegura que no va a pasar. Él descarga toda la culpa en la EMET y en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Carlos Mazón vuelve a ser abucheado. El presidente valenciano ha sido recibido con abucheos y gritos de dimisión. Una tónica que lleva meses repitiéndose por su gestión de la DANA y las múltiples versiones que ha dado sobre lo que hizo la tarde del 29 de octubre. Ayer mismo admitió que llegó al CECOPI a las 20:28 horas. Llegué a las 20:28. Y hoy, una imagen de Mazón entrando a las instalaciones, difundida por el gobierno valenciano, ratifica su versión.
Sin embargo, las diferentes versiones que ha ofrecido ha llevado a muchos valencianos a pedir su dimisión. También a la oposición. Desde el PSOE creen que Carlos Mazón está acabado y culpan a Feijóo de que siga en el cargo. Creo que Mazón ya está sepultado por una montaña de mentiras y de cambios de versiones, lo sabe todo el mundo. Yo creo que estamos asistiendo, sinceramente, a un espectáculo que no tiene cabida, que nadie lo entiende. Sin embargo, Carlos Mazón se niega a dimitir. Dice que no se lo ha planteado y que los que deberían dimitir son los que no informaron de la crecida del Barranco del Pollo o los que mienten permanentemente. Desde el PP siguen defendiendo su postura. Nosotros nos preocupan los valencianos, no vamos a entrar a hablar de los demás. Nosotros hablamos de lo nuestro. Y lo nuestro es que a los valencianos recuperen la normalidad lo antes posible. Y es un proyecto de mucho tiempo. Incluso el presidente valenciano cuenta con el apoyo de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, quien descarta sustituir a Mazón. Y a pesar de los rumores de que Génova pudiera estar buscando una gestora para sustituir al presidente valenciano, la dirección del PP lo descarta y mantiene su estrategia de seguir apoyando a Mazón. Ángel Víctor Torres está decidido a suponer un problema para Isabel Díaz Ayuso. Dice que el Gobierno recurrirá, si es necesario, al Constitucional para conseguir que el Palacio de Correos, que es la sede ahora del Gobierno de Ayuso, sea un memorial democrático, un lugar para el recuerdo de la memoria democrática, porque allí estaba, como saben los madrileños, durante el franquismo, la Dirección General de Seguridad. Yo le invito a Isabel Díaz Ayuso que haga lo mismo en la Real Casa de Correos de Madrid. Es decir, que en tanto en cuanto se desarrolle el expediente del lugar de memoria, haga lo que hicimos en el Parlamento de Canarias, que coloque una placa, que invite a los grupos políticos y que digan en esa placa que durante los años de la dictadura eso fue la Dirección General de Seguridad donde hubo torturas y donde hubo víctimas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid legislativa para dificultar que la Real Casa de Correos sea lugar de memoria. Llevar ese expediente al Consejo de Ministros y elevarlo al Tribunal Constitucional, porque entendemos que esa modificación sí que es o está fuera de la Constitución. Y en la página económica hoy han aparecido los datos de incremento de los precios. El IPC adelantado del mes de febrero. ¿Y qué dicen estos datos? Pues que la variación anual es positiva, esto es que los precios aumentan y que dejan la variación del año en el 3,0%. Una décima por encima de lo que tuvimos en el mes de enero. ¿Culpables? Pues el encarecimiento del gas y de la electricidad principalmente. Pero, ojo, la inflación general lleva 5 meses creciendo. Por lo que toca a la inflación subyacente, que saben que es lo mismo que la general, pero quitándole los precios de la energía y los precios de los productos frescos, es verdad que los precios en ese caso han disminuido 3 décimas y que se han quedado a un nivel del 2,1%. Y viajar a Cataluña podría ser mucho más caro este año. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Barcelona quieren duplicar la tasa turística con la que solo el año pasado se embolsaron 90 millones de euros a las arcas públicas. El recargo se aplica por persona y afecta tanto a hostales como a hoteles, pisos turísticos o a campings. Por dormir una noche en un hotel de lujo en Barcelona, por ejemplo, el huésped tendrá que abonar entre 11 y 15 euros adicionales. Si hablamos de un apartamento turístico, la tasa sería de entre 8,50 y 12,50. Los hosteleros catalanes aseguran que Barcelona pasaría a ser la quinta ciudad con la tasa más alta de Europa. El objetivo es destinar el 25% de todo lo recaudado a políticas de vivienda. Y en la página internacional, lo primero, recordar que Donald Trump hizo un pronunciamiento ayer según el cual iba a imponer un 25% de aranceles a todas las importaciones que realiza Estados Unidos de productos europeos. Citó al automóvil como gran protagonista y luego dijo, y al resto de artículos. Bueno, entre sus declaraciones, Trump dijo algo que para muchos ha resultado completamente alucinante. Y es que dice Trump que la Unión Europea se creó para perjudicar a Estados Unidos. Vamos a escucharle. La Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos, era el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy yo el presidente. Pedro Sánchez ha salido al paso, ha dicho que esto no era cierto y ha añadido que vamos a defender nuestros intereses ante quien quiera atacar a Europa
con los mismos aranceles o parecidos y amenazas contra nuestra soberanía que no pasarán impunes porque se van a tomar medidas. Hay quienes dicen que la Unión Europea fue creada para fastidiar a otros y no es verdad. De hecho, buena parte de la riqueza que hoy tiene ese gran país que admiramos como es Estados Unidos es gracias también a Europa. Como ha dicho la Comisión Europea, vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Y Volodymyr Zelensky ya estaría viajando para reunirse mañana con Donald Trump en Washington y cerrar todos los detalles en lo que se refiere a ese acuerdo para la explotación de las tierras raras. Aún quedan muchos flecos sueltos, pero a raíz de este pacto entre Estados Unidos y Ucrania, Estados Unidos pasaría a recibir la mitad de las ganancias por la explotación de, entre otros recursos, petróleo o gas, a cambio de la ayuda recibida durante los años de la guerra a Kiev. Hoy Donald Trump, lo están viendo en pantalla, ha recibido al primer ministro británico, Keir Starmer, al que ha evitado confirmar si va a enviar tropas de paz a Ucrania para garantizar la seguridad. Él asegura que lo ha hecho al comienzo de este encuentro con Starmer, que firmará este viernes con el presidente ucraniano ese acuerdo para explotar estas tierras y que esa es la máxima garantía de seguridad. Sin embargo, el Kremlin está más duro ahora que hace unas semanas o unos días atrás. Dice que no aceptarán concesiones territoriales al acuerdo que puedan llegar con Trump o con quien sea, y que vayamos descartando un acuerdo fácil y rápido. Eso es lo dicho por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre los territorios ucranianos invadidos por Rusia. Peskov dice que los territorios del Donbass y Novorossiya, que son parte integral de Rusia, protegidos por la Constitución, y que se olviden de que pueda haber un retorno de esos territorios a Ucrania como consecuencia de las negociaciones de paz. Así es que mayores complicaciones empiezan a salir al paso sobre ese acuerdo que Donald Trump se prometía que iba a llegar de forma rápida y feliz. Bueno, y les tenemos que contar una manifestación. Esto no es la primera vez que pasa en Europa, sobre todo en Francia. Ha habido muchas manifestaciones de este tenor. Es una manifestación de mujeres islámicas que defienden el uso del hijab, el pañuelo sobre su cabeza, y que dicen que, bueno, pues sí, que tiene un origen religioso, pero que para ellas es una cuestión de costumbre, que creen que deben permitir llevar el hijab a los colegios, por ejemplo, cosa que empieza a plantearse en España como una inminente prohibición o una prohibición generalizada por cuanto es un símbolo religioso. Ellas, lo que dicen las musulmanas es que, bueno, pues el que lleva hijab es lo mismo que el que lleva una cruz al cuello. Yo no llevo hijab, yo soy atea, pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas aulas libres de racismo y de islamofobia. Es una vergüenza que intenten encubrir estos montajes racistas. Marina, en Benidorm si pides un taxi te lleva volando. Así es, ya se puede transportar a pasajeros en taxi por el cielo. Parece totalmente magia. Ha ocurrido en Benidorm, se ha convertido en la primera ciudad europea en probar estos drones que de forma autónoma en unos años, si la ley lo permite, van a poder transportar a pasajeros por el aire. Este dispositivo pesa unos 600 kilos y tiene capacidad para 2 personas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos a las 8:30. Hasta mañana.